Ay, ve tú. No, porfa, ve tú. Bueno, está bien, voy yo. Padres sin instrucciones. El arte de educar por instinto. Hola queridos padres sin instrucciones, ¿cómo van en la tarea? Muy enamorados, muy cansados, muchas preguntas acerca de todo esto que les está sucediendo, seguro sí. Bueno, aquí estamos nosotros para responder algunas de esas y también para acompañarnos durante este proceso que sabemos que puede dar pues muchas preguntas, muchos cuestionamientos y que no siempre sabemos cómo responderlos. Pues aquí estamos nosotros, no para responder todas esas preguntas porque definitivamente no tenemos la respuesta a todas, pero sí para decirles también nos pasa a nosotros. Sí. Y esta vez vamos a hablar de una queja recurrente en las conversaciones entre mujeres, sobre todo acerca del momento de dar a luz o momentos previos, y se trata de la violencia ginecobstétrica. Pero eso es un nombre como muy acartonado, siento yo, como que no nos llega, no sabemos de qué nos están hablando cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, así que ya más adelante vamos a entrar en materia con algunos ejemplos. Hoy me acompañan en los micrófonos dos mujeres, dos madres, dos conocedoras de la crianza. Bienvenida Natalia León, pedagoga. Hola. Nati, que nos ha acompañado en muchos episodios. Y madre de Violeta, ¿cuántos años tiene Violeta ya? Ya tiene dos. Sí, que la amarro por todos lados para que no crezca más. Pensé que por lo loca. No. No. También. Y tenemos también en la mesa hoy, hemos invitado a Geraldine Pomato, seguro muchos de ustedes ya la conocen. Se trata de la creadora de Wikimujeres, este exitosísimo grupo de Facebook, que básicamente es un lugar de conexión entre mujeres y de apoyo. Geraldine, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Tú también eres madre. ¿Cuántos años tienen tus chinos? 7 y 4. 7 y 4, ya bien, se me crecieron, sí, ya tú dejé de tienes tener cancha. bebés. Ya uno está con otros problemitas. Cada etapa tiene sus retos. Cada etapa tiene sus retos, de acuerdo. Sí. Bueno, Geraldine, te hemos querido invitar porque entiendo que eres una conocedora del tema. Quisiera que nos contaras por qué te has inmiscuido tanto en este tema de la violencia ginecobstétrica. Bueno, a raíz de ver tantos casos y de ver la experiencia de tantas mujeres a la hora de dar a luz y en diferentes países, poder ver cuáles son esas diferencias en el trato del personal médico, siempre me llamó la atención cómo podíamos a través del colectivo apoyar a que las cosas cambien, a que las cosas mejores y que tengamos a la hora de ir a dar a luz un mejor trato. Uh-huh. Uno ve todo tipo de casos, uno ve estadísticas muy distintas en cada país respecto a tanto la violencia obstétrica como el índice de cesáreas, el índice de partos naturales. Y ahí como que se prenden ciertas alarmas de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas están pasando aquí, por ejemplo, en Colombia y que se han también tratado este año? Y cómo nosotras nos podemos dar cuenta a veces de este tema que no es frecuente reconocer, porque si bien la violencia obstétrica expande cada día y no importa si estamos hablando de una clínica privada, un hospital público, o sea, es un tema general que nos afecta a todas, pero que es muy difícil de reconocer qué te pasó. A eso voy, Geraldine. Quiero que bajemos un poco el tema ese como lejano de violencia ginecobstétrica y lo pongamos como en palabras y como en casos mucho más reales. Total. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de ese tema? Bueno, tú lo dijiste muy bien, la palabra violencia nos genera como, pensamos que nos tienen que agredir para sentirnos violentados. Y hay violencias silenciosas, muchas veces no nos damos cuenta que puede estar pasando, pero sí es violencia. ¿Qué quiere decir violencia obstétrica? Es esa violencia ejercida tanto explícita como implícitamente, pero que igual nos afecta y nos hace un daño emocional por profesionales médicos. No necesariamente tiene que ser por nuestro obstetra, sino por la institución donde fuimos a tener a nuestro hijo y todo el personal médico. Hay un test muy interesante que uno puede hacer y hacerse la pregunta, sobre todo para las madres que estén escuchando, que capaz se preguntarán, así sus hijos sean chiquitos o grandes, se preguntarán, ¿será que yo sufrí violencia obstétrica? ¿Qué pasa con la violencia obstétrica? Está tan naturalizado ciertos procedimientos médicos que nosotros vamos y nos entregamos como con toda la confianza, obviamente, ante los profesionales y ante la institución que tiene unos protocolos, porque los normalizamos completamente.
Y resulta que cuando uno entra a ver lo que se hace en cada país y los protocolos que hay en cada país y sobre todo cómo se ha medicalizado tanto el parto acá en Colombia, entra a mirar que realmente hay muchas cosas que no son tan necesarias y que sí, de alguna manera, nos violentan a las mujeres. Y es como una confianza ciega, ¿no? Que uno pone en su equipo médico, digamos, que lo va a tratar. O sea, que uno confía porque son ellos, ¿no? Y además uno no conoce otra cosa también. Eso es algo que tenemos que entender. Tampoco nos tenemos que culpar si nos damos cuenta 5 años después que sufrimos violencia obstétrica. No conocemos otra cosa. Lo que vivimos de nuestro entorno familiar es ese. También es súper importante ese apoyo del entorno familiar porque como para todos es normal que uno va a una clínica de ciertos protocolos, a veces no nos damos cuenta que el parto, a diferencia de las otras razones por las cuales entramos a un quirófano, es una condición de salud, no de enfermedad. Entonces ya de ahí partimos de una base donde se está tratando el parto de la misma manera que cualquier otra condición médica con la que uno entra a una clínica. Nosotras las mujeres vamos a la clínica a recibir a nuestros hijos. Sí. Y con una expectativa de poder vivir ese proceso lo más conectadas con nosotras mismas posibles, porque la única manera de uno poder tener un parto en paz y en armonía, y con todo lo que implica, ¿no? Porque para cada una tendrá diferentes dificultades, cada una de nosotros somos tan distintas, pero buscamos poder tener nuestro proceso conectadas con nuestro poder interior. ¿Y qué pasa en la institución médica? Nos desconectamos de ese poder por muchas razones, y a veces, ¿qué es violencia? Porque uno dirá, bueno, ¿cómo me doy cuenta si sufrí violencia? Es clave de pronto mirar ese quiz para saber. Quiz. Hagámoslo. Hagamos el quiz. Qué miedo. Por ejemplo, si el personal de salud hacía comentarios despectivos o irónicos o que te descalifican sobre tu comportamiento. ¿Qué nos pasa a muchas mujeres? En un trabajo de parto podemos estar gritando, podemos sentir algunas mucho dolor, otras ningún dolor. Si uno sufrió como algún tipo de comentario como ay, eso no es nada. Como, ay, no grites, no pero a ver, si sigues gritando no venimos a atenderte. Sí, literal, he tenido personas que me han dicho eso, así que no. O que se enojen, o sea, como pues como una... Es un proceso natural y la verdad que es un proceso lo más mamífero que posible, y una no sabe cómo va a reaccionar. Ninguna sabe cómo en ese momento puede llegar a reaccionar, pero pues si uno sufrió comentarios es ya un índice que sí. El tema de los sobrenombres, y que esto es muy común en las clínicas. Mamita. Uy, sí. Que a mí me... Gordita. No. O sea, hijita. Yo no podía con el mamita. Mamita, venga para acá. Como si uno fuera una niña incapaz también de comprender los procesos. O sea, cuando te explican... Además hay una cosa que tiene que ver, está muy asociado también a esto, el tema de los sobrenombres. Es como subestimar la inteligencia, pero también asociado a cuando uno pregunta, no, a ver, mamita, vení que te explico que, como diciendo, tú no sabes nada y eres una bruta, y nosotros sí sabemos. Cuando todas las mujeres sabemos parir, porque si no, no podríamos haber quedado embarazadas. Sí. Que algunas nos sintamos, por ejemplo, yo no me sentía preparada para tener un parto natural, nunca lo quise, pero que algunas sintamos eso no quiere decir que nuestro cuerpo no esté preparado. Claro. Y cuando se generan esos roces, hay como una vulneración que quizás no es tan explícita para nosotros en ese momento, porque uno está concentrado en que quiere que su hijo nazca y que salga ya en lo posible. Sí. Pero sí hay una vulneración emocional, una vulneración a la autoestima, como al poder personal, que te desconecta un poco de ese proceso, de ese proceso de parto que necesita uno estar como en su centro. Pero digamos, yo voy a ser del abogado del diablo aquí, voy a ponerme del lado de la institución médica y digo... Pues para una enfermera es mamita, porque es que son tantas mujeres que pues hay muchas mamitas y ellas no se pueden poner a Natalia, Geraldine, no sé qué. O sea, como que para ellas es mamita por generalizar y no por... sí, me hago entender. No debe ser siempre, digamos, desde el lado de lo malo, me parece a mí. Digamos, en ese sentido yo pensaba, bueno, ¿por qué no me dicen Natalia? Pero no me lo sentí como algo personal, como si me estuvieran ofendiendo por... no entender X o Y procedimientos, sino porque les parecía más fácil a ellas y bien. Sí, digamos que tiene que ver con algo que culturalmente se dice, pero que no nos damos cuenta lo que hay por debajo, que también toca a veces de construir esas formas que de alguna manera te minimizan ante... Es como que tú entras a la institución y como si fueses la pequeña que debemos proteger, y tipo, una es una mujer que también puede preguntar,
que puede pedir ayuda. Y eso sí. también es parte de la capacitación que ese profesional médico y que las enfermeras Necesitan, deben tener, sí. de cómo debe ser ese trato, porque no es que ellas lo hagan de mala intención, pero son pequeñas cosas, o sea, que van sumando, porque uno a veces dice, bueno, pero que me digan eso es violencia obstétrica, pues eso es es la Pequeña punta del cosa. iceberg, o sea, Ok. porque eso no... Sí, Pero avancemos en ese tema. Por ejemplo, el tema de los miedos y las inquietudes, o sea, ¿cuántas de nosotras pensamos, Ay, Dios. si me va a doler, si la epidural, si esto, sí. o sea, uno tiene un montón de preguntas en ese momento y a veces no es tan receptivo el personal médico a responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque les hiere el ego. Cuando en realidad no es personal, los miedos son de cada una de nosotras y no tiene nada que ver con ellos. No, y están en su deber también de informarnos, o sea, nosotros en derecho a preguntar y ellos de contarnos. Exacto. Por ejemplo, les voy a contar un caso de lo que me pasó a mí con mi segunda hija. A mí la primera epidural, que era raquídea en realidad, porque era cesárea, me la pusieron sentada hacia adelante. Ujú. Y yo me sentí como tranquila. Y después de tener mi hijo, tuve 3 amigas que le habían puesto su epidural de costado y Medio que les lado. había cogido la mitad únicamente. Wow. Entonces uno queda traumado. A ver, para las mujeres que escuchen, eso no es algo frecuente, pero yo entre un embarazo y otro veo estos casos donde uno tuvo que tener, No. creo, ella había tenido la cesárea con la anestesia en la mitad, otra del parto natural y claro, y yo dije, No. bueno, cuando yo tenga a mi otra hija me voy a asegurar que me la den sentada. Ajá. Y ahí, por ejemplo, me sentí muy invalidada con mi miedo, con un anestesiólogo, teniendo a mi hija, que yo le pedí, le digo, ¿usted me la puede poner sentada, por favor? Y te dijo que no. Porque me da miedo acostarme. Me dice, no, pero es que vos tenés que confiar en mí, yo la doy acostada y eso no pasa Y eso nada. no pasa nada. Te volteo rápido para que enseguida te Ajá, coja de los dos ajá. lados. Y le digo, sí, pero yo tengo nervios. O sea, si yo le estaba manifestando que eso me da miedo, siendo anestesiólogo y sabiendo ponerla de las dos maneras, Ujú, ujú. ¿por qué en la pelea de yo te la voy a Yo, poner así como y yo yo te la quiero? quiero poner así como a mí se me dé la gana? O sea, son pequeñas cosas que hacen que el momento le sume como esa negatividad No, que y no que además debería uno existir. quiere Pero es que ese momento irrespetuoso. sea un poco mágico, ¿no? O sea, en medio de todo el dolor y toda la cosa, uno quiere que ese momento sea realmente lindo, ¿no? Sí, Y ese exacto. tipo de cosas no lo hacen lindo, No, lo sí, hacen como una piedra en el camino. Sí, Exacto. y refuerza el miedo. Y Porque- refuerza, sí. claro, porque finalmente uno lo hace con miedo. Y ahora vamos a las cosas que están no tanto la punta del iceberg, sino son esas cosas que pensamos que son normales y que deben pasar en el proceso y que no deberían pasar. Como que, Por ejemplo, que te rasuren los genitales. ¿qué? ¿No es normal? No te deben rasurar los genitales para tener un hijo. Distinto que vos quieras ir, distinto es que tú quieras ir, cada una, si una quiere ir depilada, pero pues no tienen por qué rasurarte los genitales. No tienen por qué hacerte un enema para Wow. tener un hijo. Hay ciertas instituciones que pues entra la paciente y tipo le hacen un enema y es como si fuese parte del proceso. Entonces uno termina pensando que eso es Todo es normal. normal. Que entonces cuando vos vas a tener un hijo Te te hacen un van a enema. hacer un enema. Geraldine, No. ¿la episiotomía es normal? No. No. Bueno. No es necesaria, check. pero pues ahí vamos a hablar también del tema de qué pasa como con la episiotomía. También depende obviamente del médico, del tamaño del bebé, pero ¿por qué la hacen tanto? Es demasiado. Porque o sea, no se respetan los procesos es más normales rápido. de parto, entonces Ujú. es mucho más rápido. Si se respetara el proceso natural de parto, incluso si el médico mismo retuviera la cabeza del bebé porque el bebé saca la cabeza varias veces y la vuelve a meter antes de salir, pero en la clínica no pasa eso. En un parto natural, Ujú. como en varios países dentro de la institución médica lo hacen, el bebé saca la cabeza, la vuelve a meter, saca la cabeza, de esa manera va dilatando para que pueda salir sin ningún tipo de episiotomía. Y en muchos casos ni siquiera hay rasgado. No, Lo es que que pasa las mujeres que pues, estamos de verdad muy ahí está saliendo la ignorantes. cabeza, ahí cortan enseguida y pues y cosen y es como la episiotomía se volvió. Y es más, muchos médicos dicen, no, pero es que entonces yo te dejo de 15 años, pero es que no Sí, es el a mí me lo punto. Uno dijeron. no, ¿viste? O sea, le venden a uno te la venden buena- la episiotomía como si fuese un rejuvenecimiento vaginal y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay un tema también con la episiotomía de cómo te lo venden y es que no, es que si tú te rasgas, si tu bebé es muy Ah, cabezón, sí, sí. tú te rasgas y entonces te Es va a un quedar, problema el mayor. rasgado queda como en zigzag y Ajá. como que La- no hay ningún problema
es más, uno puede solicitar no tenerla. Incluso hay una cosa que se llama plan de parto. Uno puede entregar un plan de parto en la clínica al médico, donde uno solicita ciertos procedimientos que están amparados por más allá de la clínica, porque una clínica puede tener sus protocolos, pero que está amparado. O sea, uno puede decir, no quiero que me rasuren, no quiero un enema, uno puede solicitarlo en un plan de parto por anticipado. ¿Qué otra de las cosas no son normales y que además no facilitan el parto? Entonces también eso influye en que muchos de los partos terminen más en cesárea que en otras partes del mundo. Que te pongan acostada, que te dejen acostada. Eso es Por súper ejemplo, normal. tengo el caso de una amiga que ella se fue de su casa, estaba haciendo un trabajo de parto en su casa, se fue a la clínica y para tener su bebé, pero más que para tenerlo era porque ella quería que le pusieran la epidural porque le dolía mucho. La dejaron 3 horas acostada hasta que le pusieron la epidural, pero acostada totalmente horizontal. El proceso Entonces ella dice, natural. yo me moría de dolor y encima obviamente la vaina no avanzó. Claro. Entonces todo se te empieza a enredar. Lo otro es Otra la rotura cosa. de la bolsa. Ay, bueno, esa es Esa es una tuya, que... sí, esa sí. es mía, pero dramática. Ok, ahí voy, dale. Cuéntala de la... La rotura de la bolsa es otra de las maneras de acelerar el parto. ¿Pero por qué? O sea, lo que no estamos teniendo en cuenta dentro de la institución es que se nos está viendo como un número. Para nosotros vamos a la institución a tener nuestro hijo, y es nuestro único, o sea, tenemos pocos hijos en nuestra vida y a veces tenemos solo uno. Es nuestro hijo, es nuestro momento importante, pero para la institución médica es un parto más del día, de los 30 que pueden realizar al día. Entonces, hay ciertos procesos que también van acelerando porque pues no van a tenerte ahí 2 días, como puede ser muy normal que tenga una primeriza esté 2 días en trabajo de parto. Entonces, una de las cosas es desde la rotura artificial y también el goteo, ponerte oxitocina. Yo no rompí en ninguno de los 2 casos, con mis 2 hijas no rompí fuente, y en los 2 casos me hicieron esa rotura de la bolsa que duele, fue, ¿no? Yo creo que, o sea, para mí el miedo mayor cuando tuve a mi segunda hija fue en qué momento me van a meter otra vez ese garfio, porque de verdad fue un dolor que yo dije, me voy a desmayar del dolor. Entonces ese para mí fue el dolor mayor, más allá del parto como tal, más allá de lo que las mujeres dicen que les duele mucho la dada de la teta y demás. A mí fue la rotura de la bolsa. Y aparte duraste tu segundo embarazo muerta del susto. Muerta del susto, o sea, claro. O sea, paniqueada completamente. Pasa Entonces, que no eso sé si acelera. eso ahora que tú dices debían haberlo dejado naturalmente, que se rompiera la Que bolsa. se rompiera, hay bolsas que se rompen cuando el niño está pasando por el canal, o sea, es algo que no es que sea... También uno entiende desde el lado de juzgar cada caso puntual, es difícil, pero son un montón de cosas que hacen más rápido el proceso para la clínica, pero para nosotras... Claro, y oxitocina también el en tema los de la 2 casos. oxitocina, ese es un tema como interesante, porque la oxitocina acelera el parto, pero con la oxitocina puesta de manera también temprana, hace que la probabilidad de terminar en cesárea es altísima. Sí. Porque la oxitocina no solo te hace tener unas contracciones falsas, más seguidas, que al bebé también, porque es que el parto es un trabajo entre la mamá y el bebé. Sí. Y la oxitocina termina acelerando un proceso que pues se podría dar natural y demorar y no pasa nada, o sea, porque es que y de hecho si es el primer hijo puede demorar hasta 3 días, y se ve y en otras partes se respeta, pero con la oxitocina se acelera a tal punto que se acelera el corazón del bebé. Y ahí es donde te dicen, no, es que mira, es que tu bebé ya se está como acelerando el corazón, entonces hay que hacer una cesárea. O por ejemplo, que te ponen oxitocina y el bebé todavía está alto. A mí entonces me es pasó. obvio que vas a ir a No sabía, a estoy una- aquí como en shock, o sea. Pero esto es muy triste, Vas o sea, a ir a yo me una estoy enterando cesárea. aquí de muchas cosas que no sabía, que tenía el derecho de probabilidad. decir, no me lo hagan. Uno escucha, obviamente yo tengo amigas que con oxitocina terminaron en parto natural y todo, pero porque tenían No, yo también. toda la posibilidad también de su parte puesta a favor, pero sí la oxitocina es un factor de riesgo para lo que es la cesárea, o sea, si la probabilidad de terminar en cesárea es muy alta. Yo duré Porque 6 es como horas la vía... y no dilaté ni medio centímetro. Pero Claro, y las eso ayuda. contracciones las sentí toditas. Claro. Entonces, o sea, de verdad, estoy como en shock. O sea, El A otro mí- tema es el de los tactos. Mi chiqui. Los Ajá. tactos reiterados, que a cada rato viene Sí. y alguien te mete la mano y a veces es alguien distinto. Uf, Que uno ni eso es conoce. Como súper si uno molesto. fuera un número. Es que ese es el tema que
de por qué también se están avanzando tanto en el mundo en poder crear leyes que protejan esto, porque uno está ahí acostado, a por punto de tener a su bebé, cansado, sin dormir, y cada rato viene alguien y te mete la mano en tu zona íntima. Es casi que un abuso, ¿no? Claro, y no es, los tactos es otra de las cosas que no es necesario hacer de manera tan reiterada. Hay muchas maneras de poder ver cómo va, digamos, el Pero, parto. ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que lo que estábamos hablando de que tú llegas a la clínica e inmediatamente te acuestan en una camilla Sí. a que hagas el proceso de parto, siendo que el proceso natural es mucho ¿De más pie? natural de cuclillas o de pie, pero en la clínica es súper normal que te acuesten, Claro. es decir, creo que siempre te En acuestan. muchos países Entonces- las mujeres pueden moverse a libertad en No, aquí su debería habitación. ser, ¿no? Aquí es un cuarto de 2x2, literal, en una de las mejores clínicas del país. Sí, de acuerdo. Y tú tienes que... Y a veces ahí, sola, ¿no? Porque ahí. te ponen en la sala de observación y entonces tu familia afuera. Ajá. Eso afecta también porque uno ¿Se siente quiere solo? estar acompañado. Sí. No todas, pero la mayoría de las mujeres sí y la que no. Pero qué bueno sería poder elegir y que no sea impuesto el tema de la Así es. compañía. Total. Y también este asunto de poder uno decir, si yo me quiero poner una pelota de yoga, si acuerdo. quiero hacer movimientos, si quiero bailar, lo que Si me esté quiero traer dando una las dula. ganas en ese momento. En muchas Exactamente. clínicas no la dejan. No la dejan entrar. El tema de la compresión también del abdomen durante el parto es violencia obstétrica. ¿Cómo es eso? Violencia para la madre y para el niño, ¿no? Que alguien te ponga o la rodilla, porque pues hay casos donde usan la pierna, o la parte exterior como del brazo, de entre la mano y el codo, y se ponen con todo su cuerpo encima de tu cuerpo y te empujan Así al bebé. Así fue el mío. Yo El también. riesgo de tener, primero, O sea, yo tengo todos los chulos del los mundo. chulos. El riesgo de tener de rasgarte de esa manera, pues es obvio que es altísimo porque están haciendo salir medio a la fuerza. Sí. Además el niño no está pudiendo nacer en una condición de armonía y haciendo su propio trabajo, empujándose a sí mismo. Y son un montón de factores que afectan la violencia obstétrica y es por eso que en Colombia se está avanzando en una ley de parto respetado. A eso voy. Ya tenemos que ir finalizando, pero si uno se siente víctima, ¿qué puede hacer? Unas puede pautas hacer? muy corticas para Sí. esas personas que están en ese momento pasando por este momento. En primer lugar, siempre hay que reclamar, porque nosotras nos quejamos de que las cosas no cambian, pero tampoco nos quejamos ante los entes que corresponden. Entonces uno tiene que reclamar, pero por otro lado, unirnos a que esta ley de parto respetado en Colombia avance. ¿Cómo hacemos que avance? Y avance y que además tenga sus actualizaciones. Unirse de manera colectiva, porque así... Es más, por ejemplo, yo si tuviera otro hijo tendría cesárea, pero igual yo apoyo la ley. O sea, no se trata de pensarlo como con un tema personal, sino como un tema colectivo de sororidad femenina, de decir, nos apoyamos como género a poder elegir, a tener la opción de decir, yo hay cosas que las puedo elegir y me siento escuchada y puedo preguntar y no me voy a sentir juzgada y puedo elegir también qué procedimientos Quiero. accedo y cuáles no, porque muchos parecen que son impuestos y nosotras mismas no sabemos que no son obligatorios. No Nosotras tenemos ni podemos idea. decir que no Yo a creo muchas que también, de las cosas. también hace mucha falta como informarse antes de entrar en el parto, Sí, ¿no? total. O sea, ¿Y por como qué en ese los- momento, porque uno llega como allá me van a atender y allá me harán Allá lo que saben, me tenga que total, hacer y sí. allá saben y uno confía y entrega su todo Total. a esa persona y finalmente pues Pero no mira tiene que que ser tan así. en los cursos profilácticos que yo haya oído, esta información no se les brinda a las mamás. Yo no lo hice Exactamente. porque no lo consideré No, yo sí lo necesario. hice y no me la Pero- brindaron. Ah, No. bueno. Entonces, que yo sepa, Hay tampoco se las dan. hay una página que no es de acá, pero que, digamos, igual los conceptos de las leyes de parto respetado que se avanzan en los diferentes países están construidas sobre una misma base. Hay una página que se llama elpartoesnuestro.org, que tiene información muy interesante para uno entender, primero si fue víctima y también entender, por ejemplo, cómo preparar un plan de Prevenirse. parto, cómo hablar de ciertos temas con el médico para sacarse la mayor cantidad de dudas y no sentir que uno va a una situación que espera va a ser una situación comprendida, amorosa
y encontrarse con otra cosa. Ujú. Así que en esa página se pueden como Encontrar. instruir, y a pesar de que no sea de acá, sí esos conceptos están construidos sobre la misma base, y uno también tiene que ver y dar la pelea por algunas cosas, porque, por ejemplo, no puede exigir que esperen que a cortar el cordón Ujú. hasta que pase toda la sangre, porque entonces el niño va a recibir una de las fuentes de hierro más importantes de su vida. Y son cosas que las podés pedir, y que si tú las pides, las tienen que hacer. Y nosotras no las pedimos, No generalmente hacemos no nada las de eso. pedimos porque no sabemos Genial. la importancia, y porque creemos que entonces las cosas se tienen que hacer como ellos se les da la gana, porque tienen que desocupar un quirófano. Pero aparte que pesar que no nos den la información, o sea, yo siento que en parte es como un irrespeto profundo del ginecobstetra, de uno que debería darle como todo el abanico de posibilidades de qué quieres, ¿no? Lo que tú has dicho todo el tiempo, o sea, la oportunidad de elegir, y eso me lleva directamente a la revolución de la planificación sexual de las mujeres, o sea, quiero o no quiero tener un hijo, ¿en qué Tal cual. momento? Sí, es esa posibilidad de uno levantar su mano y decir, yo quiero esto, Ujú. no quiero aquello, Ujú. y que no se vuelva una pelea. Sí. Por no eso tiene es que tan serlo. importante una ley, porque no puede volverse una pelea, no puede volverse un tema de que entonces nos pase y tengamos que reclamar. Bueno, súper interesante este tema. Creo que nos faltaron como 10 horas para Uy, tocar sí. todos y cada uno de esos momentos en donde de pronto nos sentimos vulneradas, y tampoco se trata de aquí de hacer un decálogo pues contra los Total. No. No. doctores, pero sí de exponer pues los derechos de las ¿Cómo mujeres nos sentimos? prevalecen en estos Sí. casos. Y sabe- Así que pues es un tema que hay mucho más por cortar, mucha tela más por cortar. Geraldine, ¿nos puedes repetir la página que nos recomendaste? Elpartoesnuestro.org, ahí van a encontrar un montón de información útil. Súper. Geraldine, muchas gracias por estar A con ustedes, nosotros. chicas. Natalia, León, Uy. mil gracias. Aquí estoy, pues, todavía superando el momento, pero gracias a todos y espero que Todas pasamos aprendamos. por ahí, es una Sí. cosa impresionante. Así es. Bueno, ánimo a las que vienen en este momento, que están en proceso de, ya saben que pueden por lo menos leer y saber cuáles son Sí. sus derechos, que eso es importante, porque yo me acabo de enterar, o sea, me acabo de desayunar. Me siento muy mal al respecto, me siento muy ignorante, ¿no? Sí. Eso es como la sensación de Sí, de no uno. me informé, también mal por mí, ¿no? Sí. Bueno, ahora los dejamos con la parte más linda de este episodio de Padres sin Instrucciones, la de los niños. La magia de los niños. Estaba con mi hijo de 2 años y lo había levantado de la escuela. Ya estábamos llegando a la casa y le estaba haciendo plática, y yo le digo, pues, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? Y me dice, me cambiaron un pipizazo. O sea, que le cambió un pañal de pipí la maestra. Y yo, ok, pues, ¿otra cosa pasó aparte de tu pipí? Y le pregunto, ¿bailaste? ¿Cantaste? ¿Comiste algo? Y se queda muy callado y no me contesta. Entonces le digo, ándale, dime más. ¿Qué pasó hoy? Dime más. Y me mira y me dice, más. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Padres sin Instrucciones. Recuerden que nos pueden seguir escuchando a través de Spreaker, de Spotify, de muchas otras plataformas. Nati, ayúdame. Eltiempo.podcast. Perdón, eltiempo.com/podcast, ¿cierto? Sí. Y hay otra más, Juli. Dicen iTunes. iTunes. Estamos en todos lados, así que no tienen excusa y nos pueden seguir escuchando en Padres sin Instrucciones. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Bye. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.